El diezmo fue un mandato específico dentro del sistema de la ley mosaica, pero en la era de la gracia, la iglesia, el principio de dar sigue vigente, aunque de manera diferente. En lugar de estar sujeto a una regla fija, los creyentes son llamados a dar. Génesis 14, del 18 al 20. Este es el primer diezmo registrado en la Biblia. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos. Perdón. Aquí está. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. Para entender lo que ocurre acá, hay que entender una cosa. Abraham diezmó una vez, y antes de dada la ley. Estamos hablando de Abraham. La ley comienza de Moisés en adelante para el pueblo hebreo. Por lo tanto, para aquellos que dicen que el diezmo es antes de la ley, es correcto. Es un principio. Abraham entiende el principio. Luego de una conquista, Abraham da el 10% del botín a Melquisedec, que por cierto, Melquisedec, rey de Salem, que es rey y sacerdote del Dios Altísimo, dice la palabra, no hay información respecto a él. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo fue? ¿Rey de qué? ¿Sí? No hay mucha información. Obviamente se entiende de que este Melquisedec es una cristofanía. Es nuestro Salvador Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cristofanía significa que es la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es como una teofanía. La Biblia habla de teofanías cuando tiene que ver con representaciones de Dios. Como por ejemplo, cuando el pueblo pululaba por el desierto y había una nube que les protegía en la noche con fuego y en el día una nube que les cuidaba del calor abrasador. Esos son teofanías, porque es Dios obrando a través de esto donde Dios se manifestaba al pueblo. Melquisedec es una cristofanía. Por lo tanto, Abraham, antes de la ley, a través de este principio de gratitud, entendiendo de que Jehová fue quien entregó en la diestra de Abraham sus enemigos, el del botín bendijo a Jehová Dios por medio del diezmo a Melquisedec. Levítico 27, 30, 32. Quiero que recuerden esto, importante, ¿sí? Muy importante. El hecho de que Abraham diezmó antes de la ley, por si acaso. Bueno, Levítico 27 del 30 al 32. El diezmo como una ofrenda de la ley. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quiere redimir algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Estoy hablando, nos silenciaron YouTube. Mi hermanito Pino, silencia YouTube, por favor. Dice, el diezmo será consagrado a Jehová. Vale decir, tenemos en Génesis 14, Abraham diezmando antes de la ley, y luego tenemos Levítico 27, el diezmo dentro de la ley, como obligatoriedad, ¿sí? Es una obligación. ¿Cuántos tipos de diezmo existían en el Antiguo Testamento? Diezmo levítico, que es el diezmo regular, diezmo de la fiesta, segundo diezmo, y el diezmo para los pobres. De alguna manera esos son los tres títulos. Diezmo levítico o diezmo regular, que es el que se conoce, era un diezmo principal que los levitas debían dar, que los israelitas, debían dar anualmente. Se destinaba a los de levitas quienes servían en el templo, ya que ellos no recibieron herencia de las tierras para Israel. Número 18 del 21 al 24. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos
en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Continúo. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ya no hay problema, mi hermanito Pino, no se preocupe. Los levitas, al no tener tierras para cultivar, para criar ganado, dependían absolutamente de los diezmos que el resto del pueblo, las 11 tribus restantes, les otorgaba como sustento. El diezmo era una 10ª parte de los productos agrícolas y del ganado. Si hubiese dinero, si hubiesen tenido sueldo, si trabajaran apatronado en el Antiguo Testamento, tendrían que darle obviamente de ese dinero. Digo, para hacer la conversión en términos de entender de que lo que Dios les otorga, ellos tenían que dar el 10% para el sostenimiento de los levitas. Segundo diezmo, el de la fiesta. Para que usted sepa, había más diezmo. Este diezmo adicional se preparaba también cada año, pero tenía un propósito diferente. El primero era para levitas. Este segundo, los israelitas debían usarlo para celebrar las fiestas religiosas en el lugar que Dios escogiera. Generalmente, obviamente, era Jerusalén, la ciudad consagrada generalmente a la adoración de nuestro Dios. Deuteronomio 14, del 22 al 28. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante, escucha esto, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Presta atención a esta última parte, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ese temer a Jehová es distinto al temor al miedo. El miedo nos paraliza, el miedo genera pánico. El temor a Dios tiene que ver con una obediencia reverencial y en gratitud. Alguien que realmente teme, por ejemplo, un padre en casa, cuando papá da las órdenes, las directrices, papá esté o no esté, le van a honrar. En nuestra vida es lo mismo. Miedo a papá tiene que ver con papá está, yo hago todo perfecto, papá no está, es un caos en mi vida. ¿Por qué? Porque no hay un temor, es miedo. O sea, mientras esté mi papá ahí, yo hago las cosas por miedo. Pero temor tiene que ver con reverencia, tiene que ver con adoración. Entonces, cuando la Biblia acá nos habla de para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con adoración, tiene que ver con gratitud. A eso se refiere la palabra. Este diezmo no era entregado a los levitas, sino que se utilizaba para celebrar en presencia de Yahweh, Jehová, nuestro Dios, en el lugar que él designaba. Si el lugar estaba demasiado lejos, el diezmo podría ser convertido en dinero y luego gastado en lo necesario para la celebración. Fíjese que este diezmo se celebraba en la fiesta y se disfrutaba entre el mismo pueblo, ¿sí? No era para los levitas. Tercer diezmo, para los pobres. Cada tercer año, los israelitas debían apartar un diezmo adicional para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, quienes se beneficiaban directamente de este diezmo. Deuteronomio 14, del 28 al 29. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga de toda obra de que tus manos hicieren. Fíjese el principio acá. El principio es guardar este diezmo para ofrendar, para dar a aquellas personas que son necesitados, hasta que se sacien. Y lo hermoso de esto es que dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.
Es una adoración a Dios, la cual Dios retribuye, aún así nos bendice. Deuteronomio 26, versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Por lo tanto, este diezmo tenía un propósito caritativo y era destinado a las personas más vulnerables de la sociedad israelitas, a las más vulnerables. Se recolectaba cada 3 años y se almacenaba en ciudades para ser distribuido entre los necesitados. Hago un resumen de los diezmos. Esto es para entender el diezmo en el Antiguo Testamento. En total, el porcentaje del diezmo no era simplemente el 10%, que aunque lo era, 1 para los levitas, 2 se disfrutaba entre el pueblo y 3 cada 3 años para los necesitados, nos estamos dando cuenta de que es más que el 10%. Diezmo levítico era un 10% anual dado a los levitas y su sustento. El de la fiesta era el 10% anual usado para celebrar la fiesta religiosa en el lugar que Dios escogía. En algunos casos, si el lugar estaba lejos, se convertía en dinero para luego más allá comprar y gastar y celebrar nuevamente. Y el tercero era el 10% cada tercer año. 10% cada tercer año. O sea, si uno distribuye en 3 años este 10%, el 10% distribuido por 3 son 3,33 periódicos. 3,33, 3,33, 3,33. Por lo tanto, el primer año, el 10% para los levitas, el 10% para la celebración de fiesta y el 3,33% para los más necesitados, da un porcentaje de 23,33%. Hacia el primero, el segundo y el tercero. Digo, en términos de porcentaje, porque no es que el 10% para los necesitados se distribuyera en 3. Le estoy haciendo un cálculo simplemente. Ese diezmo se daba al tercer año. Por lo tanto, el primer año el 20%, el segundo año el 20% y el tercer año un 30%. ¿Me explico? Ahora, ¿quiénes debían diezmar? Es una pregunta que podría tener usted con respecto a los diezmos. El diezmo era una obligación para todo el pueblo de Israel. El tema de si que los pobres o necesitados tenían que diezmar o no, la verdad es que es un punto de debate dentro del Antiguo Testamento. La ley de Moisés establece el diezmo como una obligación general para todos los israelitas, para todos. Pero no hay un mandato específico que indique claramente si los pobres estaban exentos o incluidos explícitamente. No lo dice. Sin embargo, el contexto bíblico sugiere que el diezmo es una práctica generalizada para todos los que tenían algo que ofrecer. Se entiende de que el tercer año, el diezmo del tercer año era para los más necesitados. El diezmo era principalmente para aquellos que tenían y abundaban y podían dar ese 10%. Por lo cual, es debate el hecho de que si los necesitados, viudas, extranjeros que venían y no tenían nada, diezmaban o no los primeros 2 años, ciertamente no podrían hacerlo si no tenían nada que diezmar. Si con suerte, ahora, si aún así dentro de su corazón deseaban hacerlo, podían perfectamente hacerlo, ¿sí? Pero eso se ha generado mucho debate con respecto a si es que lo hacían o no. Lo que sí se dice es que el tercer año se les ayudaba a aquellos necesitados. Ahora, vamos a hablar del diezmo en el Nuevo Testamento, que esto es lo que nos compete a nosotros como iglesia. ¿Qué dice la Biblia respecto al diezmo en el Nuevo Testamento? El diezmo se menciona en el Nuevo Testamento en varios pasajes, pero escúchame bien, porque su enfoque es completamente distinto al Antiguo Testamento. En ninguna parte, hermano, en ninguna parte del Nuevo Testamento se habla del diezmo como imposición para la iglesia. En ninguna parte. La iglesia no está obligada a diezmar tal cual lo hacía en el Antiguo Testamento. Pero pastor, yo diezmo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mi hermana. Es que pastor, yo doy más del 20, doy el 50, porque con el otro 50 restante puedo vivir perfectamente y yo bendigo la obra, porque bendigo a mi Señor, porque sé que mi pastor, la iglesia utilizan bien estos dineros. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Pero ¿sabe qué? Lo doy en un sobre y coloco mi nombre. ¿Para qué? No es necesario. Es que así me dicen en la iglesia, eso es chantaje, manipulación. No es necesario. No tiene por qué hacerlo. Eso es chantaje y manipulación. Eso es lo que ocurre hoy día en la iglesia.
¿Por qué tienen que enterarse que usted diezma y entrega su ofrenda? Con un nombre, con apellido. Eso es manipulación, hermano. Vamos a abordar el Nuevo Testamento, el diezmo, las ofrendas, qué es lo bíblicamente correcto, cómo algunos podrían llegar a abordar el tema del diezmo para traerlo del Antiguo Testamento y aplicar al Nuevo Testamento. Sí, todo esto se lo quiero enseñar y se lo quiero explicar. No pasa nada si usted quiere diezmar, hermano. No pasa nada. Usted puede hacerlo. Tal vez usted lo hace. Y Dios bendiga su corazón. Lo importante es eso, su corazón y el motivo del por qué lo hace. Cita bíblica. Mateo 23, 23. Escuche esto. Mateo 23 es un capítulo donde Jesús, nuestro maestro, les da duro a los fariseos. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Esto qué? Lo primero, diezmar el eneldo, el comino, sí. Pero lo segundo, dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué? La justicia, la misericordia, el amor. O sea, ¿qué critica nuestro Señor, nuestro Maestro, a estos fariseos? Que recordemos, son fariseos, son parte del Antiguo Testamento. ¿Qué le está criticando? Le está criticando que ellos diezman sin amor, sin justicia. ¿Se acuerdan lo que les mencioné al terminar el capítulo 31, donde Ezequías dice que lo hacía de todo corazón y fue prosperado? Porque para él lo importante no era simplemente hacerlo, por aparentar delante del pueblo y ser llamado justo. No, él lo hacía porque entendía que había una adoración a Dios. Eso es importante. Los fariseos no lo están haciendo con amor. Lo están haciendo por apariencia. Por eso les dice sepulcro blanqueado. Mucha gente hoy día en el Nuevo Testamento, que vuelvo y reitero, la iglesia no está obligada a diezmar, pero diezman por apariencia, diezman para ganar un cargo, diezman para caerle bien a los pastores, diezman para que no los saquen del lugar de honor donde Dios los tiene. Y eso es lamentable, eso es incorrecto. Vuelvo y reitero, Mateo 23, 23, cuando Jesús menciona el diezmo, no a la iglesia, sino a los fariseos, no está diciendo que la iglesia tiene que diezmar. Porque si usted escucha una predicación donde el pastor diga, la iglesia tiene que diezmar porque nuestro Señor Jesús habló del diezmo. Sí, Cabezón habló del diezmo, pero no habló del diezmo porque está diciendo que la iglesia tiene que diezmar. Habló del diezmo porque los fariseos tenían un corazón completamente hipócrita. Y ahí está hablando que lo más importante es la justicia y el amor, que habían dejado la misericordia por aparentar porque diezmaban. Ese es el punto. Lucas 11, 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pensáis y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario sin dejar de aquello. ¿Sí? Lo mismo. Punto número 2. ¿Sí? Estoy hablando del diezmo en el Nuevo Testamento. Punto número 1 era diezmar sin amor. Punto número 2, diezmar y orgullo. Estoy hablando de las citas que aparecen del diezmo en el Nuevo Testamento. Cita bíblica. Uy, ¿por qué no tengo la cita acá? Déjeme buscarla. No lo anoté. Se la busco inmediatamente. O sea, tengo la escritura, pero no. Me parece que es Lucas 18. Lucas 18 del 12 al 14. El título es diezmo y orgullo. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Sí? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar la voz. Esto es cuando estaba el publicano y el fariseo alardeando de todo lo que él era, de todo lo que él hacía, mientras que el publicano no se sentía ni siquiera digno de elevar su oración a Jehová, a nuestro Dios. Este versículo es parte de la parábola del fariseo y el publicano. Aquí el fariseo se jacta ante Dios de su piedad, mencionando cómo ayuna 2 veces por semana y da diezmo de todo lo que posee. Nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, usa este mensaje, este ejemplo para contrastar la actitud del orgullo del fariseo versus la humildad del publicano. Recordemos que los publicanos eran personas que eran mal mirados dentro del pueblo israelita, dentro de los hebreos. ¿Por qué? Porque aunque eran israelitas, trabajaban al imperio romano.
y ellos cobraban impuestos. Eran personas acaudaladas, ricas. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos y Roma les pagaba muy bien por esta labor. El problema es que no solamente recaudaban impuestos, recaudaban más impuestos de lo que tenían que recaudar y por lo tanto de alguna manera robaban a sus propios hermanos. Entonces, a pesar de que los publicanos eran personas adineradas, fíjese que ahí nos entrega una lección maravillosa en la palabra. Con todo y el dinero se sentían podridos por dentro. Mateo, Leví, era publicano y cuando el Señor le llama, su corazón estaba tan podrido aún teniendo todo lo que tenía, él le sigue dejándolo absolutamente todo. Todo, hermano. Qué maravilloso es eso. Entonces, el publicano se sentía indigno y el Señor utiliza esto. Entonces, el contexto de la mención del diezmo es un ejemplo con respecto a la autojustificación del fariseo. Lo que había acá era orgullo religioso. Jesús no está hablando del diezmo acá para decirle a la iglesia que tiene que diezmar. No, el contexto es acá. Tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la exaltación, con la autojustificación que tenía este fariseo. De hecho, en la serie Peligros en la Iglesia que tengo en mi canal de YouTube, yo mencioné el orgullo con respecto a los peligros que tienen que ver para aquellos que somos cristianos en la iglesia. Y uno de los peligros que tiene el creyente es el orgullo, es el legalismo. Y este ejemplo yo lo saqué. ¿Por qué? Porque era una persona que diezmaba, pero se sentía orgulloso, altivo. ¿Sí? Versus el publicano que se sentía indigno. Entonces, en ese contexto he mencionado el diezmo. Punto número 3, cita donde vemos el diezmo en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví, escucha esto, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Esto ya lo vimos. ¿Sí? Esto abordamos citas del Antiguo Testamento. Solo que está en el libro de Hebreos. Se está abordando exactamente lo que habla la ley con respecto a los diezmos para los levitas. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Vale decir, está diciendo el autor de Hebreos, que los diezmos eran para manutención del pueblo de Leví, de la tribu de Leví, aunque ellos eran hermanos y habían salido de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿De qué está hablando? De los diezmos que reciben levitas, fariseos, o sea, levitas, sacerdotes, etc. Dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que reciben los diezmos. ¿Cuál es el contexto que el autor de Hebreos está usando con referente a los diezmos? Porque acá en ningún lugar está hablando de que la iglesia está obligada a diezmar. En este pasaje el autor de Hebreos está discutiendo el sacerdocio de Melquisedec en comparación con el sacerdocio levítico. Se menciona como Abraham dio diezmos a Melquisedec, un sacerdote rey, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, Jehová, Yahweh. Lo que significa o se utiliza para argumentar la superioridad del sacerdocio de Jesucristo, de nuestro Maestro, nuestro Señor, según el orden de Melquisedec, sobre el sacerdocio levítico. El autor acá está hablando de que el sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de Leví. Eso está mostrando. Acá el autor no está hablando de que los diezmos tienen que otorgarse a la iglesia, tienen que estar, son obligados. No está hablando de eso. Aquí el diezmo se menciona en un contexto de la autoridad espiritual y en relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en Cristo. No está en ningún momento el autor de Hebreos hablando de que el diezmo es obligatorio para la iglesia. Resumen, Mateo, Lucas. Jesús critica a los fariseos por enfocarse en aspectos menores de la ley, como el diezmo, mientras descuida la justicia, la misericordia y la fe. Lucas 18:12, el fariseo se jacta de su autosuficiencia, autojusticia, y se menciona el diezmo como un signo de piedad, en contraste con la humildad del publicano. Y en tercera instancia, Hebreos 7, del 5 al 9, se discute el diezmo en relación al sacerdocio de Melquisedec, mostrando la superioridad del sacerdocio de Cristo. Vale decir,
Las oportunidades en el que en el Nuevo Testamento se menciona el diezmo, en ningún lugar se menciona para obligatoriedad de la iglesia. En ningún lugar. No se menciona así. ¿Qué se menciona en la iglesia? Porque, pastor, la iglesia tiene que mantenerse, la iglesia tiene que sostenerse, la iglesia tiene gasto, ¿sí? El pastor es sostenido por la ofrenda. Hay iglesias que son tan grandes donde las ofrendas son buenas que incluso al grupo de músicos también se les sostiene, son parte del sacerdocio. A los que hacen aseo en la congregación también se les paga un sueldo, porque sirven al altar. Y obviamente, qué mejor que servir al Señor dentro del santuario, dentro de la iglesia. Entonces, puede hacerse, por supuesto que puede hacerse, hermano. Es más, si usted llega a estudiar y a tener un estudio musical y consagrarse absolutamente para Dios como director de orquesta y tener una banda y la iglesia pueda sostenerle, por supuesto que sí, hermano, porque va a estar consagrado única y exclusivamente, consagrado, todo lo que eso significa, al servicio de Jehová nuestro Dios y de sus hermanos. ¿Se entiende? Entonces, ¿podría hacerse? Por supuesto que puede hacer. Entonces, ¿de dónde se paga todo eso? ¿De dónde sale la cobertura de los gastos de internet, de agua, de arriendo eventualmente si el lugar donde está la iglesia se tiene que pagar arriendo, la compra de un terreno, etcétera? Ofrenda. No diezma. Vuelvo y reitero. Si usted diezma, porque puede que diezme, está bien. Dios bendiga su corazón y qué bonito que lo haga y que entienda el principio. Pero bíblicamente en el Nuevo Testamento son ofrendas. Y la importancia de entender esto es entender de que la ofrenda no tiene límite. No hay un 10%, no hay un 20%, no hay un 50%. La Biblia dice según usted haya sido prosperado, como usted tenga en su corazón. Hay una frase de un canonizado acá en Chile, Alberto Hurtado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que el man decía, dar hasta que duela. Yo entiendo el principio, entiendo el motivo del por qué él exhala con su boca tal frase, la cual no es bíblica. Si dar hasta que duela significa obligarse a dar y ayudar a los necesitados. Yo entiendo perfectamente lo que él quiere decir, pero bíblicamente no es correcto, porque la Biblia a mí me dice que tengo que dar con gozo. Vamos a abordar la cita bíblica. 1 Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda, dice Pablo, para los santos, ofrenda, no diezmo. Ningún apóstol dijo que se tenía que diezmar. Ninguno, explícitamente ninguno lo dice. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado. ¿Qué significa eso? Pero pastor, ¿cuánto es eso? Hermano, ¿cuánto dinero gana usted? ¿$500? $1,000? No, gano $500, 500,000 pesos chilenos. $500, ok. ¿Puede ofrendar $50? Me complica. 30, pucha, pastor, 20, sí, podría ser. 5, sí, $5, sí. Aparte, $5, con gozo y alegría. Hermano Patrotlo, ¿cuánto gana usted? ¿$500 igual que Jacinto? No, pastor. No estoy diciendo que usted le diga a su pastor cuánto gana. No es el punto. Quiero ejemplificar lo que significa según usted haya sido prosperado. Porque si prospera con $500, está estrecho con todas sus necesidades, sostiene la casa y le sobra muy poquito, su ofrenda va a ser poquita, tal vez algo que usted simplemente en fe otorgue más ofrenda y Dios vea su corazón. Pero si usted es prosperado, no con $500, sino con $3,000, gana 3 millones, 2 millones, 1 millón de pesos al mes, pesos chilenos, $1,000, y usted puede ofrendar perfectamente $200 porque ha sido prosperado y de los $1,000 vive con 700, 800, usted va de esa abundancia que Dios le da, va a bendecir más la obra. ¿Me explico? Entonces, cuando Pablo dice, según haya sido prosperado, tiene que ver con lo que usted tiene. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es que muchos dicen, no, es que no tengo tanto. Sí, no tengo tanto porque nos afanamos por tonterías. Y por consecuencia, no tenemos para ayudar al prójimo. No tenemos para dar a la ofrenda a la iglesia. No tenemos para bendecir la obra. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados por las tonterías personales y que una cosa es cubrir necesidades y otra cosa tiene que ver con caprichos. Ejemplo, yo he dado este ejemplo en muchas ocasiones. Mis hijos necesitan zapatos, zapatillas, tenis, qué sé yo. ¿Sí?
Una cosa es cubrir su necesidad. Usted puede comprar una zapatilla, 10, 20, 30 dólares. No, pero ahí va. 200 dólares. Endeudado con sus tarjetas de crédito a 3 meses. Si cabros chicos, a los 2 meses ya tienen rotas las zapatillas y usted todavía ni las paga. ¿Es correcto eso? No. ¿Es ser sensato? No. ¿Es ser buen mayordomo? No. Lo vimos en el capítulo 31. La mayordomía de la riqueza, de la abundancia, de las cosas que Dios nos da. Y daremos cuenta, hermano. Entonces, si usted está teniendo problemas económicos, porque la palabra a mí me dice, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y usted está mendigando pan, es porque usted es un flojo probablemente, es porque usted no está trabajando, es porque usted simplemente cuando tiene dinero lo despilfarra, no administra bien sus recursos, muy probablemente, hermano, porque la palabra de Dios dice, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si usted no tiene para ofrendar, muy probablemente es porque o tomó malas decisiones o está tomando malas decisiones. En la gran mayoría de los casos, no en todos, no en todos. Hace unos años atrás, me recuerdo haber hablado con un técnico, vino a reparar años atrás, el problema que tenía con internet en casa y hacía su trabajo súper contento y alegre y me pongo a conversar con él, le ofrecí un vasito de bebida, me pongo a hablar con él y él me comenta. Y bueno, le prediqué incluso. Un hombre con mucha fe. Pero ¿sabe? Él me dijo, ¿sabe qué le digo, hermano? Me dice, porque era cristiano. Dijo, tendría que vivir 3, 4 vidas para pagar la deuda que tengo de mi hijo. Le dije, ¿cómo eso? Me dijo, sí, tengo 3 trabajos. Acá trabajo en la mañana hasta la tarde, en la noche tengo otro trabajo un par de horas más, y los fines de semana me dedico, no me acuerdo qué trabajos tenía. Su hijo había enfermado y lo habían operado. Para salvar la vida de su hijo, la operación, hermano, se le disparó. Tan impresionantemente que tenía que tener esos 3 trabajos y decía, yo voy a morir trabajando, yo lo tengo súper claro, y aún así no voy a pagar todo lo que debo a mi hijo. Yo puedo entender con personas que tienen ese tipo de situaciones. Yo entiendo que no todos despilfarran el dinero y que se ven afectados por este tipo de emergencia donde tienen que cubrir económicamente y están endeudados hasta decir basta. Yo lo tengo súper claro. Bueno, para ese tipo de casos también hay leyes que también guardan nuestra vida, que tiene que ver con la ley de quebrar a las personas, etc. Pero eso son los mínimos casos, hermano. En la gran mayoría de los casos, la gente despilfarra el dinero. Entonces, cuando Pablo dice, según haya sido prosperado, dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está diciendo que en esta ofrenda tienen que ser de acuerdo a cómo Dios me bendice. Si a mí Dios me bendice abundantemente, mi ofrenda, mi gratitud, mi adoración tiene que ser abundantemente. Y además que nos dice que tiene que ser apartada con anticipación. Mire, no espere llegar al templo, a la iglesia, el día domingo y ahí decir, oye, ¿cuánto voy a ofrendar? Hermano, salga de su casa. Prepare un tiempo así, Señor, voy a tu casa a ver a mi familia, a ver a mi iglesia, sí, a escuchar una palabra que tú bendigas mi vida, Señor. Pero esta ofrenda yo la he apartado para ti. Bendícela, Señor. Que sea bien, que sea multiplicada en la obra, Señor. Porque es en adoración hacia ti, de gratitud, Señor, de lo que tú me has dado. Y usted prepare esa ofrenda y manténgala ahí. Cuando pidan ofrenda, usted ofrende. Pero prepare su ofrenda, hermano. No vaya ahí al templo el domingo simplemente y pida la ofrenda y lo que tiene, lo que pilló, da. No, prepare su ofrenda. Agradezca al Señor, bendiga al Señor de esa manera. 2 Corintios 9, 6, 7. 2 Corintios 9, 6 al 7. Dice, por esto os digo, el que siembra, escucha esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente, o recogerá o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también recogerá, segará, cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ve que la frase de Alberto Hurtado está fuera de contexto y fuera de la palabra y principios bíblicos. Dar hasta que duela, no le tiene que doler. ¿Le duelen $100? Sí. ¿Le duelen 50? Sí. ¿Le duelen $5? ¿Le duele $1? No. De $1. Si eso en su corazón está contento, amén, delo con gratitud. Pero también el principio es que si usted siembra escasamente, escasamente segará. Pablo lo dice, no lo digo yo, es nuestro Dios, Yahweh, Jehová, el Señor, quien estas palabras a través del Espíritu Santo las pone en boca de Pablo para la iglesia en Corinto.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hágalo con gratitud, hágalo con alegría, hágalo porque Dios ama al dador alegre. Filipenses 4, del 15 al 18, cita bíblica. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Qué maravilloso, hermano, esto. Esto habla de una madurez en Filipo tremenda. Ninguna de las iglesias sostenía a Pablo, aun cuando Pablo seguía siendo de bendición. Y Pablo exalta esto, y Filipo, la iglesia de Filipo, es un gran ejemplo para nuestra vida. Pablo estando en Tesalónica, que Tesalónica, escucha esto, era una iglesia pobre. Y aún así, dentro de esa pobreza, Tesalónica le dio una ofrenda a Pablo, y que Pablo conmovió tanto su corazón la ofrenda de Tesalónica, que Pablo, cuando lleva esta ofrenda a los hermanos en Jerusalén, donde en cada poste había un cartel que decía se busca a Pablo para cortarle la cabeza prácticamente, el mismo va a Jerusalén exponiéndose, mostrándole a todos los judíos cristianos, judíos mesiánicos que creían en Jesucristo como Señor y Salvador, hermanos nuestros, expone su propia cabeza para que entiendan que la ofrenda, el dinero que llevaba para ayuda económica a los necesitados judíos cristianos, era más que dinero. Era la transformación de los corazones de un pueblo gentil que amaban a sus hermanos judíos cristianos en Jerusalén. Y acá menciona a Filipo como un gran ejemplo y dice, no es que busquen dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Escucha esto, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entiende, iglesia, su ofrenda es una adoración a Dios. Esto es la ofrenda. Si usted no lo entiende, espero, hermano, con esto esté calando su corazón. Pablo agradece a la iglesia en Filipo por su generosidad y por haberle enviado ofrenda en varias ocasiones para suplir sus necesidades mientras predicaba el evangelio. Él ve estas ofrendas como un olor fragante y un sacrificio acepto. ¿Sabe lo que significa olor fragante? Lo mismo que hacían los sacerdotes en el lugar santo cuando presentaban incienso. ¿Sabe que en el Apocalipsis el incienso tipifica la oración de los justos? Mismo olor fragante que son las ofrendas. Hechos 4, 34, 35. Cita. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto, hermano, es lo que el sistema político, económico, social, comunista durante toda la historia de la humanidad ha querido hacer. Pero es una utopía. Jamás van a poder hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque los grandes exponentes, líderes políticos comunistas, hablan de no, todos tengamos lo mismo, y luchan por el pueblo, y están siendo diputados, senadores, y llegan a ser presidente, pero se engrandecen sus bolsillos y la gente sigue en la misma miseria. Porque eso es lo que hacen, se aprovechan. Es precioso lo que ocurre en el libro de los Hechos, porque dice que los que tenían abundantemente vendían sus heredades, las traían para que nadie tuviese necesidad y realmente todos tuviesen lo mismo. Esto solamente se puede lograr a través del Espíritu Santo, de entender que Dios trae justicia. No hay poder político, económico, social, no hay, hermano, que pueda lograr esto. En el libro de los Hechos, la Biblia declara que lo hicieron. Y aún así hay una historia de un parcito que intentó engañar a los apóstoles cuando no se daban cuenta que estaban engañando a Dios. Y la Biblia dice que engañaban al Espíritu Santo.
ahí hay otro principio que muestra la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Este pasaje describe la práctica de la iglesia primitiva en Jerusalén, donde los creyentes vendían sus propiedades y entregaban el dinero a los apóstoles para que fuera distribuido entre los necesitados. Esta ofrenda comunitaria era un signo de la unidad y la solidaridad de los primeros cristianos. Segunda de Corintios 8, del 3 al 5. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Contexto. Pablo habla de la generosidad de las iglesias de Macedonia, que vieron más allá de sus capacidades para ayudar a los santos de Jerusalén. A pesar de su pobreza, insistieron en participar en la ofrenda. Acá está hablando de Tesalónica, entre otras también. A pesar de su pobreza, insistieron en participar en la ofrenda, mostrando su dedicación tanto al Señor como a las obras de los apóstoles. Ellos entendían perfectamente la obra que estaban realizando los apóstoles, en este caso Pablo, principalmente, que es quien está recaudando esta ofrenda. Y que esa ofrenda que está mencionada en el libro de Romanos, en el capítulo 15, si mal no recuerdo, que la lleva en su viaje misionero, ya su último viaje misionero la lleva a Jerusalén, Pablo, su corazón completamente conmovido, por eso escribe estas palabras a la iglesia de Corinto, de cómo esta iglesia, a pesar de no tener nada, aún así se esforzaban por ofrendar y bendecir a los hermanos en Jerusalén. Pablo, al entender todo esto y su corazón completamente conmovido, pone su propia vida en riesgo yendo a Jerusalén. Conclusión. Termino este tema. ¿Qué hora es? 22:34. Buena hora. ¿Cuánto llevo de estudio? 42 minutos. Más 5 minutos de introducción. Conclusión. El diezmo en la Biblia es un tema muy amplio y significativo que ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia de la Iglesia. En el Antiguo Testamento, el diezmo no solo es una obligación establecida por Dios para el pueblo de Israel, sino que también tenía propósitos específicos dentro de la organización social, política, religiosa en la nación. Su función principal era el sostenimiento de los levitas, quienes se dedicaban exclusivamente al servicio del tabernáculo para con el pueblo y posteriormente también para nuestro Dios, obviamente. Además, se establecieron otros diezmos destinados a la celebración de festividades y el apoyo de los más necesitados, incluyendo huérfanos, viudas, extranjeros. Esta práctica reflejaba la dependencia del pueblo de Dios y el reconocimiento de que todo lo que poseían y lo que tenían provenía de Dios. A través del diezmo los israelitas aprendían a confiar en la provisión divina y vivir en obediencia a los mandamientos establecidos por Dios. Era un mandato de Dios. Lo vimos en Levítico. También promovían un sentido de comunidad y solidaridad, asegurando que tanto el culto a Dios como las necesidades de los más vulnerables fueran atendidas. La adoración a nuestro Dios y la ayuda a los más necesitados. Con la llegada del Nuevo Testamento, la enseñanza sobre el diezmo cambia de enfoque. Aunque no se establece como una obligación para los creyentes en Cristo, el principio de dar se mantiene y se enfatiza aún más con la actitud del corazón al hacerlo. Jesús y los apóstoles promueven una generosidad basada en amor, gratitud y fe, en lugar del porcentaje fijo o una imposición legal. Nótese eso, imposición legal. La enseñanza apostólica del Nuevo Testamento muestra que los creyentes son llamados a contribuir con alegría, según sus posibilidades y su corazón dispuesto, depende del corazón y según hayan sido prosperados. Se enfatiza la mayordomía cristiana, que cada persona administre sus recursos con responsabilidad, reconociendo que todo lo que poseemos ciertamente proviene de nuestro Dios que provisiona nuestros hogares. La ofrenda voluntaria y generosa se convierte en una forma de adoración y de apoyo a la obra de Dios, ya sea para el sostenimiento de quienes predican el Evangelio, la asistencia de los más necesitados o el avance del reino de Dios. Quienes entiendan el reino saben de lo que hablo. En este contexto, el énfasis ya no es una cantidad específica, sino la disposición de cada creyente de dar conforme a lo que éste ha recibido, obviamente hoy día, en términos económicos de
un sueldo, trabajo, etc. Se destaca la idea de que Dios ama al dador alegre y que las bendiciones no provienen de una contribución obligatoria, sino una actitud de fe y amor. Es adoración, eso es la ofrenda. De manera que la generosidad en el Nuevo Testamento se convierte en el reflejo del carácter de Cristo y en una manera práctica de demostrar el amor al prójimo y la adoración a Dios. En conclusión, el diezmo fue un mandato específico dentro del sistema de la ley mosaica, pero en la era de la gracia, la iglesia posterior a Cristo, el principio de dar sigue vigente, aunque de manera diferente. En lugar de estar sujeto a una regla fija, los creyentes son llamados a dar libremente, con gozo y según las posibilidades. Más que un deber, la ofrenda es vista como una oportunidad de participar en la obra de Dios. Es importante esto. Ya voy a abordar un poquito más de esto. Quizá me había olvidado mencionarlo. Demostrando gratitud, fe y amor hacia Dios y hacia los demás. Lo importante no es una cantidad, no es la cantidad que se da, sino la actitud con la que se hace. Recordando, que Dios mira el corazón y recompensa la generosidad sincera. Ahora, yo delante le hablé con respecto a Abraham, que dio el diezmo antes de la ley, y que el sacerdocio de Melquisedec es Jesucristo. Por lo tanto, como Abraham dio el diezmo a Melquisedec y fue antes de la ley, hoy día nosotros tampoco estamos en la ley, tal cual Abraham, y que Melquisedec era Cristo, los diezmos hoy día están obligados a Cristo. Se da una vuelta completa para afirmar de que el diezmo sigue vigente para la iglesia y que estamos obligados a darlo porque Abraham lo dio, no en la ley, antes de la ley, y que nosotros tendríamos que darlo también, al igual que Abraham, que no estamos en la ley, pero en realidad, hermano, ningún apóstol dijo esto. Ninguno. Esto sacan por inferencia, conclusión, para obligar finalmente a la iglesia a que tienen que diezmar. Yo, Christopher Mesa, Crisar, dígame como quiera, ¿sí? Le he mostrado hoy bíblicamente que ninguna parte del Nuevo Testamento se impone, se obliga. La ofrenda es una adoración a Dios y un corazón alegre, y quien entiende el reino obrará conforme a su corazón. www.crisarmesa.cl. Estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile.